Muy buenas noches a todos. Esta noche tengo el placer de contar con Joaquín Cot, Fernando Gómez y Juan José Rodríguez para hablar sobre el Contact International UFO Congress que se va a celebrar los días 13, 14 y 15 de octubre en Aranjuez. Muy buenas noches, Joaquín, que va a ser el que va a hacer este congreso, gracias a él se está haciendo. Háblanos sobre el congreso, de qué va a ir, en concreto, qué invitados van a ver, qué temas se van a tratar, por favor. Hola, buenas noches, Julio. Lo primero, agradecerte el que cuentes con nosotros para, de una manera u otra, poder hablar de este congreso que para los días 13, 14 y 15 tenemos preparado aquí en Aranjuez. 13, 14 y 15 de octubre, o sea, ya mismo, en breve, este fin de semana, tenemos aquí un congreso llamado, como tú bien has dicho, Contact International UFO Congress, y que lógicamente tiene que ver con lo desconocido, con ellos, con aquellos que nos observan. Y traemos un panel entre los que está, lógicamente, Fernando, que está con nosotros en el día de hoy. Juanjo, lógicamente, participará de una manera u otra también. Pero bueno. Lo que hemos intentado fundamentalmente es hacer un congreso un poco diferente, ¿no? Y hablar de lo que es el contacto. No hablar de las luces, que yo creo que ya hay muchos congresos que hablan de todo eso. Venimos a hablar un poco de lo que es, o vienen a hablar estos ponentes, de lo que es el mensaje, la experiencia, cómo afecta a las familias y el posible cambio de paradigma de, lógicamente, este fenómeno, que no se trata de creer en él, sino de informarse, porque hay suficiente información para darse cuenta de que es una realidad. Y bueno, por nombrar a alguno de los ponentes, tenemos a Enrique de Vicente, el maestro Enrique, que es bien conocido por todos por Cuarto Milenio o por el programa Horizonte. Lleva toda una vida, ¿no?, dedicada a lo que es el misterio y una biblioteca andante, ¿no? Josep Guijarro, que también es otra persona que es escritor también, que colabora con D-Max en la elaboración de algunos de sus programas. Dentro del grupo Planeta también tiene varios canales y bueno, es una persona que yo creo que a nivel ufológico es uno de los de los principales y más reconocidos investigadores del fenómeno OVNI. Lógicamente, si hablamos de contactismo, no solo están lo que son los investigadores y divulgadores, tienen que estar lo que son los contactados, y entre los contactados, pues tenemos a Sixto Paz Wells, que vendrá desde Perú, para lógicamente contarnos su experiencia y los protocolos de contacto que él a lo largo de muchos años viene difundiendo. Luis Fernando Mostajo Martens, que viene desde Bolivia y que viene también a hablar de lo que es la conexión con la Hermandad Blanca, que son otros seres que son intraterrenos. Estará lógicamente Fernando Gómez, que hablará de los Draco Blanco al lado de la realeza, que luego comentará seguramente él. ¿Quién más? Julia Farias, que no es del todo conocida, que empieza a ser conocida ahora y que está en contacto con apuñanos. Nos contará que toda su familia a lo largo de muchos años está en contacto con ellos y cuál es el mensaje y la forma de vida que ellos llevan. Y bueno, también habrá, por ejemplo, una medium en este caso, porque si estamos hablando del contacto con otras realidades, ella nos viene a hablar de lo que son los orbs, estas esferas luminosas que no dejan de ser una sombra de estos seres de cuarta o quinta dimensión en nuestro plano y qué tienen que ver con los ovnis, ¿no? O sea, será también interesante su charla. ¿Quién más? Cindy Gabriela Picado y Alejandro Sáez, que tienen un proyecto que se llama Habitat Neomadi en Costa Rica y que finalmente iba a ser de la manera telemática, pero van a estar también de manera presencial, traerán evidencias de lo que es su contacto, cuál es el mensaje y cuál es ese proyecto de Nueva Tierra, ¿no?, de Hábitat Nueva Tierra. O sea, hay un mensaje también esperanzador. Y bueno, todo esto aderezado, por decirlo de una manera, con imágenes. También hay un youtuber, estará también Marcelo Larín, también con su peculiar y característica forma de comunicar, pues lógicamente tiene que haber un influencer para que traslade pues primero su experiencia y segundo, pues qué tiene que ver, pues toda la información que está trasladando y su relación con los medios y con ellos y cuál teóricamente es la labor que tiene que llevar a cabo, ¿no? Lo hemos intentado confeccionar como un congreso, que más que un congreso es casi un tutorial, ¿no? Empezamos porque hay dos científicos, que eso también lo he dejado para el último, pero son los primeros, que es uno de ellos es Felipe Gómez, que trabaja para la NASA, en este caso aquí en España, en lo que es el manejo del rover, concretamente en un sistema que es el REM, para análisis de lo que son muestras de tierra allí
en Marte y para ver si hay vida. Y nos contará un poco lo que es la exploración espacial, porque primero desde el ámbito científico hay que plantear dónde estamos ahora, qué es lo que estamos haciendo en esa búsqueda de vida. Juan Fernández Macarrón, que es astrofísico, también nos vendrá a hablar, o más bien a que tengamos un gesto de humildad, a darnos cuenta de lo que son las distancias, las dimensiones y una serie de elementos que muchas veces no caemos, para que de esa manera seamos más humildes y seamos conscientes de que pensar que puede haber vida en otros planetas pues está más cercano a la realidad que alejado, aunque haya algunos científicos que digan que no es así. Así que fundamentalmente eso, es un elenco de ponentes que de lo que tratamos es que sea un evento muy confraternal, muy cercano, con un espíritu de servicio, ¿no? Nosotros no les vamos a dar la bienvenida a una sala en la que se realice una actividad, es casi que le damos la bienvenida a nuestra casa. Queremos que la gente se sienta arropada y que se den cuenta que tanto los ponentes que están en el escenario hablando de su experiencia y de esa información y de alguna manera de lo que tienen que transmitir, pero que también sentados junto a cada uno de los espectadores hay gente que tiene incluso muchas más cosas que contar, pero que su labor no es estar en la difusión, sino simplemente ser confraternal y en cada lugar que viven ser un poco de luz para crear una nueva humanidad. Muy bien, Joaquín. Sí, creo que lo has transmitido muy bien, esa esencia de este congreso. Bueno, Fernando, háblanos qué es lo que va a contar en este congreso, por favor. Pues voy a contar, digamos, desde mis comienzos hasta el día de hoy, las evidencias que pueda tener, que no paran de haberlas, ¿no? Y bueno, y estar ahí un poco aprendiendo de todo un poco. Hoy precisamente me ha mandado el doctor ¿verdad? de Estela Troncoso, que es curioso porque el tema esto de los dibujos nos deja un poco trastocados. Bueno, si tiene un mensaje, Juanjo lo puede leer ahí si tiene el aparato, ¿verdad? Sí. Es una persona que le ha puesto la camiseta a un animalito que tenía enfermo. Ahí está. Y el animal no le puede sugestionar, que yo sepa hasta el momento, ¿no? Y entonces es curioso porque, por ejemplo, mientras que lo busca Juanjo, te voy a contar que el perro de mi hijo, que tiene un galgo, se rompió los ligamentos, no sé cuántas cosas, de la pata, y le dijo el veterinario, fue a verle y le dijo que le tenía que sacrificar, ¿no? Entonces mi hijo dice, vale, lo que tú digas. Y cogió al animal y como él se comunica cuando le parece en ganas, se relaja y le pidió a esta gente que sanaran al perro, que es un animal que tiene mucho cariño. Y apareció una esfera, que lo tengo en fotografía. Bueno, Joaquín, bueno, la conocéis algunos. Y apareció una esfera en la habitación y se quedó el perro mirando a la esfera y desde entonces tengo luego el vídeo como corre por la pradera. O sea que son cosas que se escapan. Juanjo. Sí, aquí hoy precisamente, además ha sido esta tarde, lo he recibido a las 16:47 exactamente. Me dice, buenos días, doctor. Mi perrito ayer no caminaba, durmió con la playera del Draco encima, todo envuelto ahí. Hoy amaneció mucho mejor, muy animado, obvio, también le llevé a ver al veterinario, pero el comportamiento hoy se movía la colita y se ve muy mejorado. Dice, le mando todo este tipo de comentarios porque sé que al señor Fernando le agrada saber cuando alguna persona o animalito se ve beneficiado de su trabajo. Saludos desde México. Bueno, te digo que son cosas que, bueno, no es solamente... Diariamente recibimos cosas de y de animales también. Y entonces, claro, bueno, hay gente que me pide a lo mejor un cuadro, una camiseta, un algo para un animal. Y claro, yo me quedo así un poco como extrañado, pero bueno, y yo me pongo, y si sale el dibujo es que funciona para la persona. Si no, no saldría el dibujo, ¿sabes? Porque a mí me pide alguien algo y si no es para esa persona, no sale el dibujo. No viene ninguna idea, ningún pensamiento. Es como, por ejemplo, cuando tú te comunicas con otras realidades. Por eso siempre está la duda de que si es mental o es otra cosa. Porque yo desde muy pequeño me di cuenta que tenía la facilidad, luego me di cuenta de mayor ya que de pequeño ya me daba cuenta yo del detalle ese, que tenía la facilidad de dejar de pensar y venían pensamientos que no eran míos. Y eso, pues con los años lo he ido trabajando y efectivamente yo soy capaz de dejar en blanco esa parte y a mí me llega
cualquier cosa que pregunto, pues me llega en el momento. Siempre tuve la duda de si era la mente, era otra parte de mí, el yo superior, yo qué sé, hasta que me dijeron que es una herramienta que tiene que se pueden comunicar contigo varias, ¿cómo te diría? Otras dimensiones, llámalo X. Si hay una dimensión que tiene esa, o sea, si hay una entidad que tiene ese lado abierto, entrada de pequeño se me colaba de todo, incluso seres que te daban miedo, ¿no? Hasta que poco a poco tu mente te va haciendo un filtro y te va diciendo esto tienes que saber que también existe. Y efectivamente, todo ese tipo de arconte y todo eso que la gente dice, bueno, esta gente está loca. Pues no, espérate, macho, que todo ese tipo de cosas, incluso egregores, cosas raras que yo no sabía ni que existían. Y es que nuestra mente, pensando de una forma negativa, puede crear una serie de entidades que luego forman cuerpos, macho. Es que somos creadores, en una palabra. Entonces, bueno, los dibujos están ahí, están funcionando y ¿qué quieres que te diga? Ahí colaborando y ayudando también a los demás un poco. Efectivamente. Juan José, ¿qué es lo que opinas tú, después de tantos años de estar con Fernando, qué es lo que opinas tú con respecto a estos temas? Bueno, yo a estos temas llevo ya muchos años, como bien, Fernando y yo nos conocemos 40 años por lo menos, un poco más yo creo, que nos conocemos y de entonces pues ya él me iba contando cosas que yo al principio no me las creía, te lo digo sinceramente, me contaba, bueno, Fernando, déjame en paz con tus cosas, vale, déjame y tal, pero él seguía insistiendo hasta que ya me demostró que se podían hacer. Yo, ¿qué pienso de esta cosa? Pues mira, a mí me gusta todos estos temas, de hecho, hace unos días he venido de Barcelona, del Congreso Mundial de Ufología, y llevo yendo, creo que son 5 años, todos los años. Quiero decir que eso y muchas cosas más. El otro día también con otro youtuber que se llama, igual que tú, por cierto, Julio, también se llama, pues estuvimos Fernando y yo en Navacerrada, que había una y fuimos también allí a ver lo que veíamos también. Quiero decir que estoy metiendo esto. ¿Qué es esto? Pues esto es algo que lo que va a hacer Joaquín con todo su equipo, hay que también estar porque Joaquín no es solo, yo sé que Joaquín tiene mucha capacidad, pero bueno, hay que darle una manita. Yo por eso de vez en cuando le doy algo de trabajo, pero nada más, ¿sabes? Por eso quiero decir que en esto lo que va a hacer es algo que hasta ahora lo que es en Madrid o en España, excepto este congreso que se hace en Barcelona, no hay nada. No hay nadie incluso que reúna a toda la gente que está reuniendo, desde el Enrique de Vicente, Sixto Paz, toda esa gente, hay muy poca gente que es capaz de reunirlos. Joaquín ha llegado a hacerlo, por lo tanto es un mérito a él y creo que va a salir muy bien. Yo voy a colaborar en lo que pueda allí, por supuesto, estaré allí. Yo no soy ponente, yo solamente soy ayudante. Voy a ir y ahí estaremos y nos veremos allí, porque tú también creo que quieres ir allí también, ¿no? ¿No, Julio? Sí, esa es mi intención, si laboralmente no se me tuerce la cosa. No, pues no, creo que no, porque yo ya he preguntado y me han dicho que no, o sea que yo ya lo sé seguro. Ten en cuenta, yo no veo muchas veces naves, pero sé cuándo vas a ir a un sitio o no vas a ir, y en este caso estoy seguro 100%, o sea que no dudo, no hay ninguna duda. Por lo que sea, en este tema hemos hablado y yo creo que no vas a tener ningún problema en ir allí. Aparte que si no has estado o has estado en caso de esto, allí el ambiente que suele haber es un ambiente muy bueno, un ambiente muy coloquial, quiere decir, allí incluso los ponentes son, la mayoría de ellos, salvo algún caso, no son personas, son personas muy allegadas, o sea que les preguntas algo y van a estar contigo, les dices que si quieres decirme hacer una entrevista y estoy seguro que te van a dejar hacer una entrevista porque son gente que les gusta explicar eso, les gusta, ellos disfrutan con eso. Yo he visto, por ejemplo, el Enrique de Vicente acabar Fernando estaba ese año también conmigo, en ese caso era mi ayudante él, ¿saben? Allí estuvimos allí y Enrique Vicente acabó después de estar hora y pico allí hablando y cogió a todos y decía, vámonos al patio allí del hotel, y ahí siguió 2 horas más explicando. Así que imagínate, o sea, que quiere decir que mira hasta qué punto llega una persona que acaba de hablar allí 2 horas y se coge a todos, mira, el que quiera, ahora estoy en el patio y vamos allí y tal.
Y ahí se tiró, que diga Fernando, por 2 horas más hablando allí. Hizo un corro, allí se sentó en una silla y demás escuchándole estuvimos. ¿Entienden? Aparte yo le conozco mucho a Enrique porque Enrique también es paciente mío, quiero decirte que le conozco bastante bien. Así que pienso que esto que está organizando Joaquín, pienso que va a ser un éxito, estoy seguro. Así que yo digo a la gente, animaros a ir allí, de verdad va a merecer la pena porque todo lo que vamos a ver y todo lo que vamos a escuchar, porque hay personas que yo sé que van ahí a mostrar imágenes y muchas cosas más que no vamos a ver en ningún canal de ningún YouTube ni tampoco de televisión, por supuesto. Así que es algo que yo pienso que hay que verlo. Sí, por supuesto, vamos a difundirlo al máximo para que vaya el máximo número de gente y que vaya la gente que tiene que ir, eso por supuesto. Exacto. Los que vayan van a ser los que tienen que ir. Exacto. Y hay 2 poneras que es Cindy y de Alejandro. Tú los has entrevistado ya a ellos, ¿no? Le he hecho ya 3 entrevistas y me falta una cuarta y no han podido hacerme la cuarta porque van al Congreso precisamente, entonces obligatoriamente tengo que ir para allá para terminar de hacerle la entrevista. No te preocupes. Realmente es precioso la experiencia que están teniendo y aparte son unas personas muy, muy sencillas, es que te hablan de una manera que o sea, a mí me han cautivado realmente estas 2 personas porque cuando la veáis os van a transmitir de luego esa experiencia y vais a notar esa sencillez que os estoy diciendo. Eso es lo que primero me cautivó a mí y la veracidad de lo que están contando. Yo te puedo decir que yo creo que les voy a ver antes que tú, porque sí. Creo que antes de que vayan al Congreso creo que van a pasar por mi consulta, por lo tanto ya te diré eso. Yo no les conozco, la verdad, he conocido, pero creo que los veremos antes, así que si lo veo pues ya te diré. Bueno, a mí yo creo que todos los que van allí son personas que lo que van a contar, pienso y quiero pensar que todo lo hacen de corazón. Yo creo que sí, ¿sabes? Pero es importante en el momento que vivimos, en el momento que está la humanidad, hay que abrirnos un poco más de corazón. Efectivamente, así lo has dicho. Joaquín, una pregunta. ¿Cómo ves actualmente el tema ufórico? O sea, ¿desde qué punto de vista habría que tratarlo? ¿O cómo lo tratarías tú? ¿Cómo piensas? Ya no solo son las luces, como tú has dicho anteriormente, sino cómo habría que tratarlo, cómo lo ves tú para entrar a conocer este tema. Cuéntanos, por favor. Bueno, yo creo que hay suficiente información ya a lo largo de muchísimos años y de grandes investigadores y de grandes testigos que han trasladado todo lo que tiene que ver, por decir una manera, con lo que son las luces, ¿no? Con lo que son los testigos, con lo que ha pasado, en qué momento, un contexto, por qué se podía haber producido, si era real, si no era real, qué pruebas había, si había piezas o no había piezas, o había cuerpos. Bueno, yo creo que todo eso, ya de esa casuística, es algo que deberíamos de dejar, no voy a decir dejar atrás, ¿no? Pero deberíamos de avanzar, ¿no? Y yo creo que deberíamos de empezar ya a ver cuál es el mensaje. Y estas personas que están difundiendo quiénes son, que están hablando de ellos, creo que ya ese es el paso que habría que dar. ¿Por qué? Por lo menos los que yo he visto quiero decir, de testimonios de personas que hablan de ellos y su mensaje es un mensaje positivo, de esperanza, ¿no? Lo que vienen a decirnos, y esto pongo en mi boca lo que dicen estos testigos, estos contactados, es que sus civilizaciones tienen muchos más años que nosotros de avance de esa civilización y que lógicamente que han pasado por procesos como estamos pasando nosotros como humanidad y que de alguna manera están expectantes para que demos ese paso, seamos ya conscientes, vivamos todos en unidad, sepamos de alguna manera cuidar nuestro planeta, nuestros semejantes y de esa manera y con esa conciencia, una conciencia en la cual miraríamos todo con los ojos del corazón, no con estos y no con los del bolsillo, sino, vuelvo a decir, con los del corazón, con el corazón, nos abriríamos a pertenecer a una comunidad cósmica. Esto es lo que se traslada, ¿no? Y como también hay un plan cósmico elaborado para lo que es esta humanidad, y esto lo he comentado en otras ocasiones, que no es que estemos en no es que sea un experimento, aunque lo es,
Porque, por ejemplo, un experimento que se hace en un laboratorio para un conejillo de Indias o una cobaya, que de alguna manera para tratar algún fármaco o alguna enfermedad, pues se le mete en una jaula, se le inyecta y se va probando, ¿no? Ahí el conejillo o la cobaya no tiene capacidad de decisión. Pero nosotros, y este es el mensaje que se nos traslada, sí que tenemos ese libre albedrío y aunque no nos acordemos, estamos de alguna manera experimentando, no como seres humanos que intentamos llegar a una experiencia espiritual, sino como espíritus que de alguna manera en la experiencia humana intentan crecer y evolucionar en ese crecimiento del ser. Y dentro de esa evolución, como seres en armonía y siendo uno, es donde nosotros realmente habrá por decirlo de una manera, una apertura por parte de ellos para que nos integremos a esa comunidad cósmica. Pero es algo que todavía queda mucho. Estamos ahora poniendo esos granitos, esas semillas de conciencia para ese cambio. Tú, Julio, y es de agradecer que lo estás haciendo desde tu canal, humildemente, pero con todas tus entrevistas, tu trabajo, pues lógicamente lo estás haciendo. Y estoy seguro de que tú, aunque lleves poco, como bien decías, antes de que empezáramos la conexión, que llevabas poco con el canal, pero llevas unas cuantas entrevistas a gente importante que está en el camino de la difusión y verás que hay un mensaje tras de todo esto, que hay de alguna manera, una confraternidad hacia lo que es el ser humano, hacia lo que es una esperanza de una nueva humanidad más en armonía, y creo que eso es lo hermoso y es lo que hay que trasladar. Y eso es un poco también lo que dentro de este congreso queremos que se transmita, ¿no? Que detrás de ese fenómeno hay un mensaje poderoso que no es de ahora, sino de siempre, y que es con eso con lo que nos deberíamos de quedar. ¿Que nos están ayudando? Por supuesto. Que en algún momento algunos nos pueden haber estado presionando, pero como dice mi querido amigo Sisto Padwell, cuanto mayor presión hay sobre el carbón, mejor diamante, ¿no? Entonces, creo que estamos ante pruebas que nos van dejando por el libre albedrío de que la vayamos superando, porque esto es como si tú te estás examinando el carnet de conducir, estás estudiando y en vez de estudiar te está llevando alguien en el coche y de alguna manera casi que te lo pasan por ti, ¿no? Y cuando coges el coche realmente y sales a la calle, lo que vas a hacer es tener un accidente y matar a alguien, ¿no? Pues eso es lo que de alguna manera se nos está diciendo. Se nos está intentando tutelar, entre comillas, o dosificar lo que es la información y dar una serie de pautas, pero somos nosotros los que tenemos ahora el testigo y tenemos que ser capaces de cambiar como seres humanos y volvernos como lo que somos, humanos, y decir que somos humanos y a mucha honra. Y eso es lo que están esperando, porque en algún momento nos convertiremos en los maestros de estos maestros que tenemos, pero aún queda mucho. Por lo menos es como lo veo yo y con las personas con las que estoy en contacto, como puede ser Fernando, como puede ser Sisto, puede ser Luis Fernando, Ricardo Corpancho, Cindy, Gabriela y Alejandro y tantos otros que hablan de ese mensaje esperanzador. Hay mucho más bien en este planeta. El problema es que el mal está mejor publicitado y esto es algo que también, queridos amigos, lo suelen decir en infinidad de charlas. Hay que quedarnos con el vaso medio lleno, no con el medio vacío. Sí, eso parece que el bien no resuena tanto, pero como estás viendo las noticias nos sacan lo peor, pero lo estamos viendo cada día. Yo humildemente digo, en mi trabajo, por ejemplo, veo pasar a la gente y veo esos pequeños actos de ayudarse uno a otro, esas cosillas, y cuando las veo es como que se me erizan los pelos y hasta me emociono y todo. O sea, y eso lo estás viendo, y estás viendo más de eso que de lo otro. Pero sin embargo, prestamos mucha más atención, o nos hacen prestar mucha más atención a lo negativo. Está en nosotros que tengamos, como tú bien estás diciendo, esa capacidad de saber discernir, de saber elegir cuáles son los contenidos, cuál es la información, que de alguna manera te lleve o te encamine a darte cuenta de lo que tienes alrededor, o sea, que hay más buenas personas que malas personas. Lo que pasa es que los medios, por tener más audiencia, por decirlo de una manera, ese miedo, es lo que al final genera ese enganche, ¿no?, con los contenidos. Pero es un error, porque eso al final lo que hace es que la gente haya una desesperanza, la gente se decaiga, ¿no? Piense que el mundo no merece la bola, los humanos no merecemos la pena vivir, porque nos estamos cargando el planeta, nos estamos cargando unos a otros, ¿vale? Yo no digo que todos seamos buenos, ¿no? Pero que hay mucha gente buena que en algún momento estará en esos niveles de poder que pueda de alguna manera, no voy a decir controlar, pero condicionar el que las cosas, en vez de arreglarlas
con misiles y bombas se puedan en una mesa hablando y dialogando, ese momento llegará. Lo que pasa es que todavía llega y esto, o sea, todavía queda. Pero esto lo digo, vuelvo a decir, que es como yo lo veo y lo ven determinadas personas que están en la difusión del fenómeno OVNI, pero no solo el fenómeno OVNI, sino lo que es el mensaje que le dicen estos hermanos que llaman mayores. Ya, pero como sabes, Joaquín, hoy día las noticias buenas no venden. Es que no venden. Una noticia, cuando hay una persona, una empresa que se va a publicitar, sí, le dice, no, ponme cuando esa noticia que está... No. ¿Qué vende ahora? Pues eso es lo que vende, una noticia mala. No han dicho, oye, mira, esta persona ha hecho esto bueno por la unidad. Eso no sale nunca en ningún canal. Incluso, yo digo, incluso los youtubers siempre van a lo fantástico, a lo que a la gente le hace que de alguna forma tener más audiencia. Y estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín. Llegará un momento que las noticias buenas en los grandes medios de comunicación estarán las primeras, no los que nos ponen ahora. Y eso llegará, pero tardará un poquito, sí. Estoy de acuerdo. La gente mete mucho miedo. Por ejemplo, el miedo vende. El tema de un amigo nuestro conocido que dice que va a caer un meteorito. No sé si en el 2027, una cosa así, ¿no? Entonces me llamó una persona muy allegada a él, así preocupado porque tiene nietos, igual que tenemos algunos, ¿no? Y me decía, oye, Fernando, ¿tú serías capaz de preguntarle al Draco si esto va a ser real? Digo, yo preguntar, yo no sé si me va a contestar, pero bueno, yo preguntarle le pregunto. Y bueno, yo me acosté con la idea esa y efectivamente me despiertan y estaba despierto. O sea, que estaba despierto. Y me dice, eso no va a ocurrir porque es un mentalismo. Digo, coño. O sea, un mentalismo quiere decir que es nuestra mente, aunque tú no te enteres, te está manipulando. ¿Por qué te manipula? Pues porque hay una serie de energías que le interesa que funcionemos así con el miedo. Así, eso es lo que vende, niño. Y así pasó. Yo creo, mi teoría sobre eso, lo del meteorito es una teoría buena en particular. No, pero lo tienen para mí son líneas de tiempo y te puede dar esa línea de tiempo, sobre todo si empiezas a pensar en esa cosa y todo el mundo empieza a pensar lo mismo, esa línea de tiempo nos vamos a dirigir o redirigir hacia eso. O sea, que hay que intentar, este tipo de temas se pueden contar, pero sin prestarle realmente mucha atención, porque realmente no lleva a pero fíjate, Julio, esta persona que ha llegado a este personaje, pues me llama a mí. Me llama a mí y dice, oye, que este no tiene antenotario. Y entonces digo yo, pues, ya que él lo dice, digo yo creo que no va a ocurrir nada, pero bueno, vamos a ver si me quieren contestar. Oye, esas son cosas a lo mejor que dicen, no, las tenéis que descubrir por vosotros mismos. Porque normalmente no se meten en nuestra vida, macho, te dejan el libre albedrío y salvo alguna ocasión te dan un toquecito así para que digas, estás ahí, macho, que espabila, ¿no? Y porque no van a andar por ti. Y entonces, claro, este hombre estaba preocupado y dice, joder, Fernando, pues mis nietos y tal, y es que está uno acojonado. Y digo, pues vamos a preguntar, y efectivamente dijeron que no va a ocurrir nada de eso porque esa información llegó a través de un mentalismo, como podemos tener cualquiera y nos creemos que estamos en posesión de la verdad. O sea que... ¿Qué opina Joaquín sobre este tema? Bueno, está hablando, aunque no quiera nombrarlo a Juanjo Benítez, está hablando de Gog y el 2027 y una serie de estudios que él tiene y también con la cábala y conexión, ¿no? Que de alguna manera, pues tiene sus argumentos, ¿no? Y entonces yo estoy muy de acuerdo, estoy de acuerdo con los dos, ¿no? Pero Julio ha comentado lo de las líneas de tiempo. Son posibilidades. Además, esto de la física cuántica cada vez está demostrando que eso también tiene que ver, ¿no? La física cuántica con esa línea de tiempo y dónde estamos, ¿no? Esos los multiuniversos, las líneas en las que estemos, dependiendo de dónde pongamos la conciencia y el foco, porque somos seres co-creadores de nuestra realidad, y en el momento que vibremos de una manera, pues esa realidad va a venir hacia nosotros o hacia otro nosotros que está en otro tiempo. Teóricamente, y esto también está Ricardo González Porpancho, es otro de los contactados que habla de todo eso, ¿no? Él dice que teóricamente los seres que le contactan, que algunos de ellos
somos nosotros en un futuro, aunque suene también esto extraño, lo que le vienen a decir es que es una línea de tiempo probable, pero que de momento parece que lo hemos superado. Que por nuestra conciencia, por no poner el foco en lo que es, en lo que puede venir, e intentar cambiar las cosas, se supone que eso no va a pasar. De hecho, hace unos años hubo una eyección de masa coronaria, una EMC muy potente, que hubo algún youtuber, no me acuerdo ahora el nombre, que lo filtró de una grabación de no sé si era del Hubble o de qué instrumento de la NASA creo que era, en la cual se veía cómo esa eyección de masa coronaria fortísima venía hacia la Tierra y de repente se ve un objeto grandísimo que va casi en paralelo, me imagino que alguno de vosotros lo habréis visto, y como que suelta una onda que lo que hace es que la anula, ¿no? Que anula y toca la Tierra pero suavemente. Entonces, quizá eso también pueda afectar, que están viendo a ver cómo nos comportamos y digan, les dejamos y ellos verán cómo van, o les ayudamos un poquito, que parece que van avanzando y van haciendo las cosas mejor, ¿no? Pero bueno, por no poner el foco en eso, como dice Fernando, y no ser negativo y que pueda aparecer un mentalismo, yo creo que hay que vivir el aquí y el ahora. Y no hay que preocuparse, sino ocuparse. Porque aquí entronca, y es un poco el mensaje también que queremos que se transmita dentro de lo que es el Congreso, que es este mensaje espiritual, es que somos más de lo que creemos ser, que somos seres de luz dentro de un cuerpo experimentando y que tenemos conciencia, pero que viene de antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hablaríamos también de la reencarnación, de la vida después de la vida y de un montón de cosas que al final es un velo que tenemos, es una forma de entender la vida que es de una manera estructurada y hay que romperla y darnos cuenta de que somos más, de que no hay que tener miedo a la muerte porque es simplemente una transición, de que hay que ser mejor persona, de cómo afecta el que tú traslades una energía, si es positiva te va a volver positiva, pero si es negativa te va a volver negativa. Entonces, en el momento que esas leyes universales, lo de aquí arriba, como es arriba es abajo y otra serie de leyes universales que se producen y que deberíamos de ser conscientes todos, y entonces cuando uno fuera consciente de todo eso, de lo que somos, de cómo actúan esas leyes y de que somos seres co-creadores, pues siendo mejores personas podríamos crear nuestra propia realidad, nuestro propio mundo en armonía. Y esto es algo que algunos de nosotros tenemos esperanza en que se va a producir, pero quedan todavía unas cuantas generaciones. Y estamos, como he dicho antes, sembrando semillas. Julio, Fernando, Juanjo y todas esas personas que de alguna manera, humildemente, desde su faceta, desde su labor, pues trasladan un mensaje similar. Y al final, cada uno puede ser un poco diferente al resto, pero yo creo que son simplemente piezas de un complejo puzzle o un gran puzzle que solo viéndolo en perspectiva podrás ver lo que es la realidad. Entonces, yo respeto la opinión de cada uno y así deberíamos de hacerlo todos, porque hay una parte de verdad y una parte que quizá no sea tan cierta. Pero es porque si supiéramos todo, absolutamente todo, qué aburrido sería el mundo, ¿no? Yo soy el primero que soy muy crítico conmigo mismo y digo muchas veces, te has pasado 4 pueblos, porque muchas veces dice, ¿cómo me voy a creer esto que está diciendo la persona? Y a la vez me digo, ¿cómo va a creerse alguien que estos objetos se materialicen dentro de una habitación y que no pasan por ninguna ventana ni ninguna puerta? Entonces, claro, yo soy el mismo que digo, pero coño, esto es que es increíble también. Después te digo que hay que respetar la opinión de cada uno. Bueno, lo que decía Joaquín del tema de las luces, ¿no? Que vamos a pasar a otro paso más. Claro, el tema de las luces viene también, así remontándonos un poco hacia atrás, del tema de los objetos volantes no identificados como son los platos, que ahora ya no se ven platos. Me estaba dando la buenas noches mi hijo por ahí y dice lo que son los platos, ¿no? Y entonces, claro, hemos dejado ya los platos para ver otras cosas. Hay ahora mismo objetos que son biología, que son seres en sí mismos, una nave, y macho, acojonante, son transformes, macho. Esto, es que no sé cómo explicarlo, tío. Es que son capaces de hacer un avión, como de hacer una onda así expansiva, como de hacer un corazón, que nos han hecho a nosotros un corazón, lo tenemos en fotografía, un corazón, un boomerang, un no sé qué, y luego forman una nave, un objeto, te quedas alucinado, macho. Y esto lo están haciendo. De hecho, mira, aquí en Lades, aquí cerca, a 800 metros de mi casa,
en donde mi hijo entrena a los chavales, pues ahí en una ocasión se formó una cosa muy rara que fue, nosotros llamamos un portal, porque una cosa tan rara que era como un rectángulo ahí de colores, como azules, unos colores muy raros, y de golpe por razón se vieron objetos. Eso quiere decir que de ahí, de ese lado, se abre un portal y salen objetos de ahí, de esa parte, porque si no, no tiene sentido. Y ahí hemos tenido muchas experiencias en esa parte. O sea, que te quiero decir que cómo la gente te va a creer ese tipo de cosas si la vives, sí, pero las tienes que vivir. Menos mal que lo tenemos más o menos ahí en fotografía o vídeo para poder mostrar algo y que se pueda analizar y tal, porque ¿cómo te lo vas a creer? Pues muchas veces digo yo a mí mismo, digo, Fernando, bájate del carro, digo, y respeta a los demás. O sea, eso me ha costado trabajo, respetar a los demás. Porque yo a un punto que pensé, digo, yo debo estar mal de la cabeza, digo, porque llegó a un punto en mi vida de que entendía a todas las personas, incluso a los asesinos. Digo, pero bueno, ¿cómo puede ser? Pues sí, porque esto por esto, esto por lo otro. O sea, que me daba una explicación del por qué estaba ese cometido de esa persona aquí en este momento. Y yo alucinaba en colores, tío. Llegó un momento que llegué a entender el comportamiento de toda la gente. Y digo, bueno, ¿cómo puede ser esto? Así que, tío, eso es lo que... Y no es poco, sobre todo, o sea, a veces ese paso de ponerte en el lugar de los demás, eso es lo principal. Porque una vez que te pones en el lugar de los demás es cuando ya empiezas a respetarlos porque los entiendes. Así es. Juanjo, algo que... Bueno, no, pues si tenías... No, es que está el gato por aquí que me está fastidiando. Me quiere tirar la tablet y por eso le estoy dando ahí. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Fernando, yo creo que tiene mucha razón también, y lo que ha dicho Joaquín, yo desde luego trato de respetar a todo el mundo, trato de ayudar a todo el mundo, y lo que hay que hacer es ayudarnos unos a otros dentro de lo que cada uno puede hacer. Fernando puede ayudar con sus cuadros, Joaquín organizando congresos, y tú, pues, oye, de alguna forma publicitando y haciendo entrevistas a toda esta gente que están conectados. Y yo, pues, os ayudaré a los tres, o sea que no hay ningún problema. Me podéis contactar conmigo y no hay problema. Así que todo esto, cada uno dentro de lo que puede hacer, es muy bueno que nos tratemos de ayudar, que nos tratemos de hacer las cosas bien. Tratemos de alguna forma... En este caso, en lo que nos ha tocado, si es expandir un poco todo el tema ufológico, pues vamos a hacerlo como hace Joaquín, trayendo a los mejores en cada caso, o de los mejores, ¿no? En cada, diríamos, en cada, ¿cómo diría yo? Si fuera media, en cada patología. Aquí sería cada uno en lo que ha visto, en los conectados, los contactados, los que son aducidos, todo este tema que es muy amplio, pues cada uno tiene, desde el Sixto Paz, que tiene unas conexiones, Enrique de Vicente, pues cualquiera de ellos, o Marcelo Larín también, todo esto son gente que pueden aportar algo a que nosotros podamos ver un poco y abrirnos un poco, nosotros, también para que nos hagan pensar. Yo creo que aunque nos hagan pensar, eso es muy importante. Que no dudemos, que pensemos un poco, ¿sabes? Eso es lo que curioso. Es curioso esto de hacernos pensar, porque me ha recordado a Paloma Navarrete. Paloma Navarrete, que la conocéis, ¿no? Pues me quería conocer a mí, mira por dónde, está con una persona que me conocía y oye, te ha invitado Paloma Navarrete. Digo, no me digas. Dice, sí, que quiere conocerte. Digo, bueno, vamos para allá. Y mira por dónde me da, digo, le regalé un cuadro parecido a estos un poco más grandes, estos redondos, y lo llevé y lo ve el cuadro, digo, estos son tonterías mías. Y se me queda así mirando el cuadro y dice, no son tonterías. Dice, lo tengo que investigar. Ah, vale, pues investiga lo que quieras. Entonces me empezó a decir, bueno, y me hacía preguntas que parecían tontas, pero no eran tontas. Yo creía que eran tonterías, pero no. La mujer estaba atando cabo y estaba conectando con otras energías que la acompañan y, en fin, en ese momento, ¿no? Y entonces llegó un punto, ya cuando nos íbamos a ir, después de estar hablando y todas estas cosas, que de hecho me invitó para otra ocasión, que ya vino Juanjo conmigo, y estuvieron mirando en una casa, ¿verdad?, con la tema de las varillas, viendo en la energía, y coincidían los dos, macho. Tanto Paloma Navarrete como coincidimos Juanjo los dos, en los puntos
estaba a lo que iba. Me dice Paloma Navarrete, digo, bueno, de mí, ¿qué me puedes esperar? Le digo a Navarrete, dice, mira, Fernando, dice, eres de las pocas personas que me han hecho pensar en esta vida. Y yo me quedé alucinado, macho. Me emocionó. ¿Por qué? Digo, porque yo es un tío insignificante, ¿cómo te va a hacer pensar una persona? Que fíjate el personaje que es Paloma Navarrete, que es la televisión, que es esto, que es lo otro, que es psicóloga, no sé qué, no sé cuánto, la vida. Y yo me quedé alucinado, digo, y ahí me descuadró un poco, la verdad. Entonces, efectivamente, estuvo estudiando el cuadro porque tenía ella una dolencia y tal y cual, y a la otra vez me dice, oye, estas pinturas tuyas no son tonterías. Dice, eso es algo más. Dice, bueno, ya hablaremos. Lo que pasa es que no tuvimos más ocasión de hablar, pero que se quedó la cosa ahí. Entonces, eso es lo que te llena de satisfacción, porque yo paso por aquí como vacilándome a mí mismo, pero luego me dice, para, macho, que esto es más serio. No, será serio, pero ahora hay que tomárselo un poco con un poco de risa, ¿no? Porque vamos, porque si no tampoco... No, ella le dijo, yo estaba delante en todo lo que está contando, yo en parte estuve yo allí también, y luego ella estaba alucinando con los dibujos. Nunca había visto nada igual, y luego ella parece decir, es que tienen algo, tienen energía, pues sí, nos decía ella. Estuvimos viendo y estuvimos también, como dice, viendo con varillas a ver dónde tal, y me decía, no, es que aquí hay un muerto. Digo, yo los muertos como no los veo, yo te digo que aquí hay algo, tú me dirás lo otra vez, ¿te coincide? Sí, pues bueno. En una casa que estuvimos, sí, que nos invitaron. Que no era en su casa, por cierto, te vaya. ¿Sabes? A ver, una pregunta que... Sí. Una reflexión que yo llegué hace ya un tiempo, no sé si os la habéis hecho vosotros. Por ti, Joaquín, te voy a preguntar a ti. ¿No creéis que esto de la ufología es como una excusa que utiliza Dios para que nos conozcamos nosotros mismos? Es decir, como que llegamos a conectarnos con nosotros mismos. Porque por mí sí ha sido así, porque al final he ido viendo cosas, estudiando cosas, al final me ha llevado a la espiritualidad. ¿Y quiénes son los ángeles de la Biblia? Extraterrestre, ¿eh? O Draco Blanco. Que hay veces que son Draco Blanco, como dice Fernando. Draco Blanco, dice. Que yo estoy muy mosqueado con eso. Claro, porque yo creo que los ángeles venían de blanco, sí. Sí, bueno, lo que dice... Lo que digo yo, nosotros estamos en el ámbito ufológico y yo por mi parte estoy evolucionando espiritualmente gracias a la ufología, a los OVNI y demás. Claro, todo el mundo no tiene que entrar en este tema, cada uno tiene su... Pero yo por mi parte veo que es una de las excusas que utiliza para que lleguemos a nuestro ser interior. Son despertadores de conciencia. Por ejemplo, Julio... yo, por ejemplo, si a mí de pequeño no me hubieran tirado un brazo y sacarme de la cama, pues no me hubiera hecho este tipo de preguntas. Pero algo hacía como que, o sea, algo me estaba diciendo que no, tío, que hazte preguntas. Y yo, como soy muy duro de mollera, pues me le tenían que dar pues dándome palos. Y a la segunda vez que me levantara, hostia, aquí pasa algo. Y ahí es cuando empecé a tener sueños premonitores, ¿no? Pero fue a raíz de ese tema y hemos llegado hasta nuestros días. Fíjate las cosas como son, que somos co-creadores, o llámalo como quieras. Por ejemplo, yo desde que empecé a conocer estas cosas y cuando tenía 18 años conocí el libro de Benítez, que es donde salía Sixto Paz, y digo, joder, a mí me gustaría conocer a esta gente. No, que lo dejé caer ahí, digo, porque me parecía tan extraordinario, me parecía gente que vamos. Y lo mismo me pasó con el grupo Atlas. Pues bueno, luego estuve de viaje con el grupo Atlas. Estuve en un grupo paralelo al grupo Arlan, que los conocí allí, que por eso empezaron lo de las pinturas cuando lo dejé. Y luego tuve la ocasión de que me pidió una entrevista a Benítez y me hizo una entrevista. Luego Sixto Paz también, que fue a la consulta de Juanjo, que fue cuando le dijo, estos dibujos tienen códigos ocultos. Y luego cuando le vi que estuvimos con él en Soria, me dice, macho, esto es una canalización en toda regla. O sea, que te quiero decir que todo lo que he ido ahí como tal, todo me ha venido. Y yo muchas veces me preguntaba, digo, pero un tío que hace cerveza, que no ha hecho otra cosa en su vida nada más que trabajar desde los 13 o 14 años. Digo, y que esté en estos sitios, o mismamente en el congreso que me ha invitado Joaquín. Y yo alucino en colores, macho, porque ¿qué más quieres pedir ya? ¿Todo eso ya? Yo creo que todos los que estamos
los que estamos aquí, los que están, lógicamente, o van a estos encuentros, ha habido algo en su vida que lógicamente les ha hecho despertar. Y ha habido una conexión especial. Y volviendo un poco a lo que tú decías, de lo de Dios, ¿no? El ámbito espiritual, yo creo que realmente ese es el trasfondo y ese es el mensaje. Que hay un mensaje espiritual, que hay una ciencia espiritual y que de alguna manera, y no quiero con esto que parezca que quien está en la ufología es algo sectario, ¿no? Que tiene que ver con una secta y no, viene a responder o a que nos preguntemos para intentar responder a las 3 preguntas eternas de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, como sociedad, como personas y como seres viviendo en esta experiencia humana, seres espirituales. Y yo creo que eso es lo que realmente son, despertadores de conciencia para en un camino espiritual, pero ojo, sin perder de vista también la ciencia, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que tener un equilibrio entre lo que es la parte espiritual, esotérica, más mística, con lo que es la ciencia, porque al final todo eso es algo que tendrá su momento la ciencia para explicar, lo que pasa que todavía es incomprendido, pero es una realidad que en su momento será comprendida, pero todavía no hemos llegado a eso. ¿Quién iba a decir que lo que es ahora la física cuántica, que en un principio era algo, pues, de alguna manera como ciencia ficción, que no se creía, y ahora está mundialmente aceptado? Se estudia, se habla de ello. Y la epigenética también empezó así como algo muy random y ahora es entonces yo creo que son despertadores de conciencia y que simplemente es cuestión de tiempo que nos demos cuenta de lo que nos están derivando es hacia un camino hacia la espiritualidad, hacia lo que es la conexión y la comunión con nosotros mismos y con ellos, y que ellos forman parte de una comunidad cósmica y todos somos parte de lo mismo, de un gran todo. Es por lo menos como yo humildemente intento verlo. Yo simplemente intento organizar cosas, también me han pasado cosas, pero no es mi labor. Mi labor es ayudar a gente como Fernando, como Luis Fernando, como Sixto, o gente como Julia Farias, que no es tan conocida, a darles voz, a ponerles en un lugar en el que puedan ser voz y trasladen ese mensaje, esa experiencia que hay detrás de todo eso. Y eso es lo que intentamos de corazón. Y Aranjuez, que es el lugar donde se va a realizar, es un lugar en el que también hay una geometría sagrada, está el diseño de la flor de la vida en su ciudad. De hecho, la ciudad de Washington, su diseño geométrico, que decimos muchas veces que está asociado a lo que es masonería y demás, al ocultismo, pues está basado en el diseño de la ciudad de Aranjuez. Es un lugar de poder, es un lugar energético, no es solo un lugar bello, es un lugar que tiene unos jardines alquímicos y que hay que realizar una visita no solo con los ojos normales y comunes, hay que hacer una visita también con el corazón, hay que darse cuenta que cada fuente, cada monumento, la proporción áurica como está allí, las distancias, de alguna manera vienen a trasladarnos algo muy potente e importante, porque la flor de la vida, en el fondo lo que quiere decir es el todo, es decir, la conexión con Dios. Yo creo que todo eso tiene mucho que ver y es por eso que en Aranjuez, Madrid, este 13, 14 y 15 se está haciendo o se está llevando a cabo este congreso. Y que lógicamente, como es un cambio, se habla del cambio de conciencia, tiene que haber una acción en conciencia. Y el viernes día 13 haremos una actividad solidaria a beneficio de la Fundación Olivares para niños con cáncer, que consistirá en una ruta turística, que es en la que se hablará de lo que es la geometría sagrada y el jardín alquímico, para terminar en un espacio, en un lugar en el que habrá una serie de astrónomos y haremos una jornada también astronómica para ver qué se puede ver desde allí. Así que bueno, estáis todos invitados a participar. Hay una página, ya tengo que soltar este speak porque si no la gente no va a saber dónde es, que es www.contactcongress.es, donde está toda la información. Contact, como en inglés, acabado en CT, y Congress con 2 S. Ahí tenéis la información de los ponentes y del programa. Para apuntarse la gente, ¿tiene que ir también a ese sitio? ¿Puede apuntarse ahí por esa página? Sí, hay que apuntarse a través de la página, viene como registrarse, si no también ahí vienen unos teléfonos y hay un WhatsApp también para hablar con nosotros porque ya estamos a puertas de lo que es la actividad, queda bien poquito, pero todavía hay plazas. Muy bien. Bueno, chicos, tenemos que terminar la entrevista porque si no, no va a dar tiempo a hacer esto. Me encantaría seguir hablando con vosotros, de verdad. Tengo muchas preguntas, pero la verdad es que si no, mañana no me va a dar tiempo a publicar.
Agradeceros de verdad, de corazón, el tiempo que me habéis prestado y por la información que estáis transmitiendo y por la importancia de este congreso. Por favor, la gente que siente ese llamado, que vaya, que se apunte a la dirección que acaba de darnos Joaquín. Aún así, yo pondré en el link de la descripción esto, y en el mismo vídeo lo pondré también para que lo estén viendo en todo momento, y para que se apunte el mayor número de gente a este llamado. Lo dicho, muchas gracias a los tres y espero que podamos hablar en otro momento. Muchas gracias, de verdad. Sí, eso espero. Es que yo soy muy mimoso. No, seguro. Yo estoy seguro, ya te he dicho antes que yo antes he consultado al alfa draconiano de Fernando, que de vez en cuando puedo consultar alguna cosa, y me ha dicho que seguro, que vas a estar allí. Que así sea. Así es y hecho está. Así es. Muchísimas gracias, Julio. Y por supuesto, al hilo de todo esto, estamos en contacto, amigo. Gracias. Nada, gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias, Joaquín. Fernando, Juan José, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.